Siempre es un placer y un privilegio estar ante el ante el pueblo de Dios. Hoy, en esta ocasión, gracias a Dios, tengo un hermano que está visitando junto a su esposa de Italia, que también es un honor hablar la palabra de Dios en frente de él, que ellos conocen de la palabra, pero es un privilegio estar al frente de la familia y, y hablar de lo que la palabra de Dios nos dice en ella. Pero antes de que hablemos con Él, que hablemos de Dios, el Señor nos hable, vamos a hablar con Él para que sea Él que nos ministre, que nos use, que nos marque de una forma eh, extraordinaria en cada uno de nosotros, creyendo que dependemos de Él y que nosotros solo somos unas simples vasijas en las manos del alfarero. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, seguimos delante de tu presencia, Dios, dándote la gracia por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Dios. Gracias por la adoración, gracias por los clamores, gracias por los cánticos, Señor Dios, y por tu presencia estar con nosotros, Dios. Mira ahora, Padre, que venimos a hacer el estudio de tu palabra, Dios, rogándote, Señor, que seas abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra con gozo y que marque nuestra vida y que nos ayude, Señor, a crecer más, Señor Dios. Creyendo, Dios, que dependemos de ella diariamente, Señor, y tú lo dijiste, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de boca tuya, Señor Dios. Tu palabra, Dios. De donde sea aquí estamos, Señor, pidiéndote, sea de hecho, de palabra, Señor, perdón por cualquier transgresión o falta que tengamos cometido ante ti, Dios. Creyendo que tú eres un Dios santo, Dios, y que tú nos has cubierto con tu sangre preciosa, Señor Dios, y que nos perdona nuestros pecados y lo tira al fondo del mar y nunca lo ve y nunca más los recuerda, Señor Dios. Pero aquí estamos, Señor, por tu misericordia, por lo que hiciste en la cruz, Señor Dios, por tu bondad y tu amor, Dios. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 hasta el 13. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 13. Y dice la palabra del Señor, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las enseñanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Puede sentarse. El tema que el Señor me ha dado en esta hermosa noche se titula: el día malo llegará. El día malo llegará. Te dirá, hermano Joel, y este tema, el día malo, te está pensando negativo, está deseando calamidad. Es algo que la palabra de Dios me ha ministrado y me ha hecho entender, y que acabamos de leer en el versículo 13, que por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dando a entender que va a venir un día malo. A nadie le gusta lo malo. A todos nos gusta que estemos bien, pasarla felices, alegres, en familia. Yo glorifico a Dios, le doy gracias a Dios a mi esposa que planificó esta reunión con la familia, con todos mis hermanos y mis hermanos de parte de padre, y pudimos tener una hermosa cena ayer en la cual pudimos orar y leer la palabra, hablarle de la palabra, diciendo que todo tiene su tiempo y que Dios honra y le agrada que estemos en familia, dando a entender que será un buen día.
Días así son buenos, que la familia está alegre. Pero un mal día puede ser que usted recibe esa llamada del doctor y le dice: te encontraron un cáncer. Te llamaron y te dicen: murió un familiar. Ese día automáticamente se convierte en un día malo. Te llaman del trabajo, te dicen que la empresa quebró y te quedaste sin trabajo y te ves: ahora ¿qué voy a hacer? Ves entonces la realidad que estoy experimentando un día malo, una circunstancia que está fuera de mi control y que me llega por inesperada. Y nadie quiere esperar eso. Nadie quiere eso. Yo no quiero eso. Ustedes ninguno quieren eso, ni los que nos están viendo. Pero el Señor, en su benevolencia, en su gran amor y misericordia, nos advierte a que estemos preparados, porque el día malo llegará. Él no te está diciendo que te va a librar de él. Él te está advirtiendo que estés preparado para cuando ese día llegue. Porque de que va a llegar, va a llegar. Y usted dirá: pero yo soy hijo de Dios. Usted dirá: yo no le hago nada malo a la gente. Todas las personas tarde o temprano experimentarán la llegada de un día malo en sus vidas, unos más que otros. Pero esto es algo inevitable y que acontecerá. Los creyentes, los hijos de Dios, no estamos exentos de eso, a la llegada de un día malo. Y por esta razón el Señor nos advierte de su llegada y nos ayuda a estar preparados para cuando ese día llegue. No nos librará del día malo, sino que nos preparará a estar listos para cuando llegue. Para los inconversos, para la persona que no conoce al Señor, la palabra de Dios dice en Proverbios 15:15: todos los días del afligido. En otra versión dice: del desdichado. Son difíciles. En la versión Reina Valera dice: son difíciles. En la Dios habla hoy dice: son malos. Todos los días del afligido o del desdichado son malos. Hay personas allá afuera que tienen días malos todos los días. De que se le manda, ya están maldiciendo: ¿a qué me levanté? No quiero ir a trabajar, me duele esto. Hoy es un mal día. Me levanté del pie izquierdo y tan amargado, tan aburrido. Pero dice: más el del corazón contento tiene banquete contigo. Al que está alegre siempre le suceden cosas bien. Pero ahí dice la gente que ya no tiene a Cristo, ¿cómo le va de mal? Y muchos lamentablemente buscan a la solución para arreglar ese día mal en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en las mujeres, en apostar, hacer tantas cosas para tratar de satisfacerse y sentirse bien en el día malo cuando llega. Pero hubieron no uno, sino varios hombres de Dios en la palabra del Señor que experimentaron un día malo, un día inimaginable. Y muchas veces, cuando esos días nos llegan, somos renuentes ante Dios. Queremos tirar la toalla, queremos dejarlo todo. ¿Para qué he llegado hasta aquí? ¿Para qué me sirvió guardarme, apartarme para el Señor? Nos sentimos de mal y a veces hasta le echamos la culpa a Dios por esta desgracia. ¿Por qué a mí? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me sucede esto a mí? Y mientras yo meditaba en la palabra de Dios y veo a este ministro de Dios, que muchos saben la historia, vamos al libro de Job. Un hombre que muchos saben su historia y que como él no hubo uno que hablara o que experimentara o que tuviera la experiencia de lo que era un día malo. Y bien malo, hermanos. Bien malo. En el libro de Job,
Usted dirá, oye, ¿quién es este Job? Un hombre que el Señor en la palabra de Dios ha llamado un hombre perfecto. Un hombre que tenía muchas propiedades, tenía dinero, negocios, tenía una hermosa familia. Un hombre que todos los días, dice la palabra de Dios, hacía holocaustos al Señor. Sacaba tiempo para orar. Y usted dirá, wow, pero entonces este hombre está bien. Este hombre, ¿por qué le tiene que llegar una calamidad a su vida? Busca de Dios. Dios está alabando a Dios todos los días. Pero no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con todo principado de la tiniebla. Hay alguien que no le agrada por lo que Dios le ha dado a usted. Hay alguien que le caemos mal por lo que Dios nos ha dado, que esa salvación preciosa, que esa bendición, y nos hace la guerra a diario y busca la forma de cómo atormentarlo de todas las formas. Y ese es el enemigo, Satanás, el diablo, como la Biblia lo llama de diferentes nombres. Y puso los ojos en este hombre. Pero si vamos en el versículo 1, le voy a leer rapidito de Job, capítulo 1, del 1 al 3, dice: y hubo en la tierra de Oz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este hombre era un hombre que llamaba en posición, era el más grande que había en aquel tiempo. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que el Señor lo había bendecido en gran manera. Entonces dirá, oye, entonces ¿por qué está todo bien? Es apartado del mal, está buscando de Dios, el Señor lo ha bendecido en gran manera. ¿Por qué le tiene que acontecer algo a este hombre? ¿Por qué él tiene que venir un día malo? Versículo 5 dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días, no un día en específico. El hombre intercedía por su familia. No un día, no el día domingo, no el día lunes, no el día martes, sino todos los días. Un hombre ocupado, un hombre negociante, un hombre que tenía muchas propiedades que atender, pero que tenía sus prioridades organizadas, y la principal era orar por sus hijos, ser temeroso de Dios. Entonces todo marcha bien. ¿Qué puede ser acontecer? Versículo 10, y dice así: recuérdese que el Señor a cada uno de nosotros nos cubre en su gracia, en su misericordia. Tiene como un cerco de protección. Y dice el versículo: no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendiciones. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí está el enemigo, el diablo. ¿Cómo este hombre te va a blasfemar si tú lo has guardado, si tú lo has bendecido, tú lo estás cubierto en tu cobertura para que ningún mal le acontezca? Lo cual el Señor hace con muchos de nosotros. Mucha gente piensa a veces: fui al trabajo, pasé por estas cosas y como de milagrosamente ese mal no llegó a mí. No llegó a ti por la cobertura divina que Dios tiene sobre ti. No llegó a ti ese suceso que, aunque el enemigo lo puso en tu camino,
no fue ni más ni menos, sino fue que el Señor, no fue mucho como le llaman suerte o casualidad. Tú eres muy afortunado. No, yo estoy en la cobertura de Dios. Y por eso que el Señor hace con sus hijos. Le contaba a ese hermano que pasábamos por una calle, que de las probabilidades de que usted esté en la calle conduciendo y que en el momento exacto donde usted esté pasando acontezca algo son muy altas, de 1 en 1.000.000, o siguen aumentando las estadísticas. Y le decía que al hermano mío que yo pasaba por este camino y que de repente en el camino de yo pasaba, una rama cayó y cayó encima del carro de mi vehículo. Eso fue hace tiempo, yo lo había identificado. Y destruyó toda la parte superior del techo del carro. Le dije yo, si hubiera caído al frente, hubiera caído en el vidrio se hubiera roto, me hubiera la rama dado a mí, yo perder el vehículo, perder el control y cometer un accidente. Pero la cobertura de Dios estuvo para que llegara solamente hasta el techo, yo no perdiera el control, sino que me deteniera y no tener ningún daño, ni de muerte, a diferencia de que han pasado por cosas peores, catástrofe y muerte por eso. Antes de que todo es un proceso o hasta que el Señor lo permita. Entonces aquí está el diablo diciéndole a este hombre, no le ha pasado nada porque tú lo tienes cercado, tu cobertura está sobre él en todo momento. Pero si tú le quitas eso, te aseguro que te va a blasfemar, te va a negar, se va a olvidar quién tú eres, le dice el diablo a Dios. El Señor no tenía por qué hacerlo, pero Él es Dios y Él hace lo que Él quiera conforme a su voluntad. ¿Y quién soy yo para decirle que no haga a Dios lo que yo quiera hacer? El Señor le dice, ok, te voy a dar permiso. Toca sus bienes, toca todo lo que tiene, pero no le toque su vida. ¿Y qué sucede? Versículo 13. Y como le digo, esto es algo que ha marcado la historia y que este libro de lo más antiguo ha pasado, que le acontezcan todos los acontecimientos en un solo día, uno atrás de otro. Todavía no acabando el primero, venía el segundo, y todavía el segundo no acabando, llegaba el tercero. Que cualquiera lo que hace que, bueno, pero vamos, no se lo voy a contar, vamos, léalo usted, hermano, usted que lo sabe. Versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y los asnos paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dijo que vinieron un grupo y le mataron a todos los criados, los animales que tenían ahí. Versículo siguiente. Estamos hablando que ya el negocio se está viendo en déficit, que todas las crías, los animales, vinieron un grupo y lo mataron. Versículo 15 y 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para dar la noticia. Dando al primero la noticia que le había, ahora que vino milagrosamente o desgraciadamente, cayó fuego del cielo y que mató a todas sus ovejas y a los pastores. Y solamente escapó ese para venir a dar la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando
Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para dar la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para dar la noticia. Entonces, ¿qué día el de este hombre? Todos sus negocios en un solo día se fueron a la ruina, y lo más preciado que tenía, sus hijos, murieron. Los 10 de una, dando una noticia sobre otra noticia sobre otra noticia, y la última, la más desgarrante: tus hijos que estaban en la casa del mayor, estaban comiendo y bebiendo, murieron. Wow, te dirá, ¿por qué? ¿Qué esto? ¿Qué día? Un día, todo ocurrió un día. El día malo llegará. ¿Y cuál fue la actitud de este hombre? Después que escuchó todo esto, después que asimiló esto, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de despropósito alguno. ¿Qué día esto? Todo esto aconteció en un solo día. Pero usted dirá: ¿por qué le aconteció todo esto a este hombre? Este hombre era temeroso de Dios, este hombre oraba todos los días, este hombre, si eso me pasa a mí, yo me vuelvo loco. Ya me quito la vida. Perdí a mis hijos, perdí todo. Yo no me puedo recuperar de esto. Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre? Sintió dolor, porque ¿quién no sentiría dolor por todo lo que tú has creado, tú perderlo de repente? Y ciertas cosas, quizás las cosas del trabajo se podían recuperar, pero los hijos no se iban a recuperar. Los hijos no iban de nuevo a resucitar milagrosamente. Dios lo podía, pero no, ese no era el caso. Él aceptó todo esto. Y él estaba en parte preparado en este día para él decir para esta conclusión: que todo lo que él tenía no era de él, sino era de Dios. Y que él vino a este mundo sin nada y que de este mundo se iría sin nada. Hay personas que piensan que se lo van a llevar todo a la tumba, y no es así. Todo se queda. Todo se queda y se va a perder. Y usted dirá: sí, pero ¿y qué pasó aquí? Entonces, en ese momento tú piensas: bueno, le queda la esposa, ¿no? Perdió los hijos, perdió el trabajo, le queda la esposa. Vamos a ver qué dijo esta mujer, la esposa de Job, capítulo 2, ahí mismito. Estamos hablando que día malo. Este hombre tiene un día malo. Un día, en vez de queriendo buscar consuelo de su esposa, ¿qué palabra de aliento le viene a dar a ella, a él? Versículo 7 del capítulo 2. De Dios. Disculpen,
Versículo 9, hermano. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Este hombre viviendo el peor día de su vida y con el amor de su vida, que estaba ahí para estar en las buenas y en las malas, y este hombre deprimido, destrozado, le dice: mira, tú todavía vas a seguir creyendo en ese Dios que te quitó todo. Maldícelo y muérete ahí mismito. Y en estos versículos anteriores, Job había perdido todo lo que tenía materialmente. El enemigo quiso venirlo a atacar nuevamente, pero esta vez en su cuerpo. El diablo vino a atacarlo y le mandó una sarna, como una clase de lepra, una que le rascaba y que la piel se le desgarraba, una raquiña, algo desagradable que él tenía que experimentar, este hombre. Perdió todo, perdió a su familia, y ya la mujer, viéndole en esa condición, ya lo que te falta es morirte. Maldices a tu Dios y muérete. Pero ¿qué dice él? Aún así, en vez de conseguir aliento en su mujer, le dice: y él le dijo: ¿cómo sueles? Y le dijo: como sueles hablar, cualquiera de las mujeres fautas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dijo él: no voy a recibir el mal de Dios. Como le digo, que venga el doctor y le llame y diga ese resultado, que le encuentran cáncer. ¿No puedo yo recibir cáncer? No puedo. Tenemos hermanos que están luchando con este cáncer ahora mismo. Entonces, hay que maldecir a Dios por eso. Hay que decirle que Dios es un Dios malo. Él es poderoso, Él ha sanado, Él ha quitado el cáncer. Pero no podemos venir y quejarnos con Dios como que nosotros estamos por encima de Él. Cualquier cosa puede pasar. El Señor nos dice que un día malo no va a venir. No va a venir. Le llegó a un siervo como Job, un hombre como él no había en la tierra, perfecto, temeroso de Dios. Y le aconteció esta desgracia. Y el ejemplo de él. Yo he visto personas que tristemente que han experimentado una desgracia, la pérdida de un ser querido, y se le han quejado a Dios. Y le dijeron: no, Señor, tú tenías que llevarme a mí, no, tú no tenías que llevarte a mi hija. Y ya por eso yo no voy más a la iglesia. Ya por eso no te voy a servir. Y tristemente no, esas personas no han seguido al Señor. Este fue el caso de Job. Él no perdió uno, no perdió dos, fueron 10, los cuales él oraba todos los días por ellos. Y el Señor se lo llevó. Una cosa que Job hacía, había entendido, él había escuchado de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Él había escuchado la ley, de una forma otra, había conocido a Dios a través de escritos. Él había escuchado de Él. Pero en su proceso, experimentando el día malo, cuando usted esté en esa agonía, en ese sufrimiento, dos cosas pueden suceder. O te acercas más a Dios o te alejas de Él. Sea que te acerques a Él
para bien o que te alejes para perdición. Cuando tú estás experimentando un día malo, tú puedes llegar a esta conclusión y hasta tú creyendo que estabas bien, venir y arrepentirte. ¿Qué hace Job en el último capítulo? Capítulo 42. Job 42, el último capítulo de este libro. Sucedieron muchas cosas. Él habló, se quiso hablarle como quejarse con Dios y justificarse en todo el transcurso del libro. Pero en este último capítulo, él llega a la conclusión, y es una conclusión que tenemos que llegar nosotros cuando estemos, si algún día, cuando llegue el día malo de experimentar. Por eso que Pablo nos dice, a través de Pablo nos da esa advertencia. En el versículo 5 dice él: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿A qué lo llevó esto, este día malo? A él arrepentirse. Muchas veces estuvimos hablando los otros días en Brooklyn que el Señor espera que nos arrepintamos. Que tú no eres salvo solamente por venir a hacer una oración, sino por tú tomar la decisión de arrepentirte. Arrepentirse es cambiar el rumbo de tu vida y dirigirte hacia Cristo. Job, en todo lo que él había conocido, sabio de Dios, este proceso, estas desgracias que le acontecieron, lo llevó a tomar esta decisión en su vida. Que aunque él era un varón perfecto, que no había hecho nada malo, pero aún así el Señor le espera que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Nos arrepintamos, dejemos de seguir nuestro rumbo y coger el rumbo del Señor. Llegar a esa conclusión, a ese desenlace. De oídos te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Y por esa razón yo me aborrezco de mi ser, mi carne, en esta carne en la que vivimos, que va en contra de Dios, que hace lo que a Dios no le agrada, que muchas veces por pensamiento o hecho. Usted no tiene control de su pensamiento. A la mente le pueden venir morbosidades, cosas que son del agrado de Dios, y usted controla eso. Eso le puede venir así al azar. Y muchas veces lo pasamos por alto. Pero ¿qué hizo esto? Estando en la presencia de un Dios santo, me arrepiento. Se arrepintió Job de todo. Y cuando llegamos a esa conclusión, ahí que viene la bendición de Dios. Y dice así en el versículo 10, que después que había hecho todo esto de arrepentirse, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí dice ya lo último que le faltaba, que a mediados del libro le dije que la mujer no le dio ánimo, y también las amistades de Job vinieron a acusarle diciendo: mira, tú estás así porque ese día malo te llegó porque tú hiciste algo del desagrado de Dios, y mejor arrepiéntete. Y tuvo que Job, ¿qué? Orar por sus hermanos, no, orar por sus amigos.
no tenerle rencor, no tener ninguna cosa. Y después que ya él se había arrepentido, llegó a tener paz, no tener odio con sus amistades, el Señor lo bendijo y le dio al doble todas las cosas que había perdido. Todas las cosas de los negocios, empezamos con las cantidades habladas, se la dio al doble. Le dio hijos nuevamente. Y versículo 12, y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, por tanto que tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí dice los nombres de ellos. Y versículo 15, y no había mujeres más hermosas que las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. El resultado de Job mantenerse, arrepentirse y aguantar y no ir a quejarse con Dios. Porque ¿qué le dijo a la mujer? Muérete y ya aquí acabaste. Ya de aquí tú no te levantas. Lo perdiste todo. Perdiste todos tus negocios, perdiste tus hijos, perdiste tu salud, lo perdiste todo. Hasta aquí llegaste, es el final. ¿Qué resultó? Que no fue el final, que él murió, que él pudo ver la 4ª generación de sus hijos. Y hay veces, como le digo, hermanos, que si nos llega este día malo, queremos tirar la toalla. Queremos decir, ya hasta aquí llegué. Ya para qué seguir. ¿Qué sucede? Tuviste un mal día en el trabajo, las cosas no salieron como esperabas, llegaste, entraste en discusión con tu esposa, los hijos tuvieron problemas en la escuela. ¿Qué haces? Pierdes el control, le hablas mal a todo el mundo, sales por ahí, te sucede algo y acaba todo. Eso es lo que la gente afuera hace. Job permaneció en la presencia del Señor. Job se refugió en el Señor. Y el Señor nos dice esto. Y quizás usted dirá, a mí no me va a pasar eso, yo no soy Job, eso fue en la Biblia. Acabamos de leer anterior a eso, que el Señor nos dice que el día malo va a llegar. Y de la misma manera le llegó a José en la Biblia, en Génesis, que fue traicionado por sus hermanos vendidos. ¿Qué día que tu gente más cercana a ti, tus hermanos, te cojan y te vendan y te quieran matar? Las personas más allegadas a ti de repente se te traicionan y te quieren matar, te quieren destruir. Y tú dirás, ¿pero qué tú hiciste? Yo no hice nada malo, ¿por qué me aconteció todo esto? Y te venden como un objeto y te sacan. Y te suelen pasar un sinnúmero de acontecimientos. Pero ¿qué pasó? En todo eso, aunque le sucedía este día malo a José, el Señor estaba con él. Y él no se dio por vencido. Él no renegó su fe contra Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted experimente, hermanos. Que cuando el día malo llegue, no se sienta como que se acabó. Porque así pasa. Queremos darlo todo por vencido. Las cosas no me salieron.
ya yo me voy a dedicar a otra cosa, ya yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Si este hubiera sido el caso de José, nunca hubiera sido el segundo en toda la tierra de Egipto, el faraón, el señor de la tierra, de un esclavo a ser el vicepresidente de una nación. Pero experimentó no un día, sino varios días malos. Lo acusaron injustamente, lo metieron preso. Qué días malos experimentó José. Pero ya para culminar, lo peor que muchos de nosotros no nos puede pasar es que usted da su palabra. Y como le digo, el día malo llega cuando es algo que usted no puede controlar. Usted no puede controlarlo. A nosotros nos gusta tener la cosa bajo control. Yo controlo esta tableta a mi voluntad. Yo controlo este libro a mi voluntad. Yo controlo las cosas y me siento como que yo tengo el poderío sobre él. Muchas veces llegamos a la conclusión que yo controlo mi cuerpo a mi voluntad y yo puedo hacer lo que yo quiero. Y si este cuerpo no está sometido al Espíritu Santo, no vas a hacer lo que tú quieras, sino él va a querer hacer lo que él quiera, o va a actuar sin pensar. Y como le digo, a los hijos de Dios le acontecen cosas fuertes y están en la palabra de Dios por una razón. Y ya para culminar, vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. Este fue un hombre de Dios que él tenía mucha confianza en sí mismo y pensaba que él lo tenía en control todo en sí mismo. Mateo capítulo 26, versículo 33. Amén. Este es el apóstol Pedro. Después, aquí estaban el Señor teniendo una cena con sus 12 discípulos. Y aconteció que mientras después que hubieron comido, el Señor le dijo a ellos que uno de ellos lo iba a entregar y que ellos iban a dispersar, que ellos lo iban a dejar. Y aquí sale Pedro a decir estas palabras, versículo 33. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, eso puede decir, aunque todos te abandonen de ti, yo nunca me escandalizaré, yo nunca te abandonaré. Está diciendo aquí Pedro a toda confianza: Señor, se para al frente. Mira, aunque toda esta gente te dejen, yo no te voy a dejar. Yo voy a seguir hacia adelante. Yo te voy a seguir. Yo voy a morir por ti. Ahí, ¿qué Pedro está queriendo decir? Que él tiene el control de qué? De consigo mismo, de su ser. Él dice que él nunca iba a dejar al Señor. Que él tenía fuerza de voluntad por su cuenta de él seguir al Señor. Y si todos sabemos la historia, que llegó el desenlace donde agarra y el Señor le dice: Pedro, de cierto te digo que hoy, que antes de que el gallo cante, 3 veces me negarás. 3 veces. No, maestro, yo no te voy a negar. Yo me voy a quedar hasta el final. Llegó y atrapan al Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo dejó. Lo seguía de lejos y lo negó. Cuando esto aconteció, Pedro se sintió mal consigo mismo. Se recordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Esto aconteció teniendo una cena y Pedro se levanta en pie y
quiere dejar a todos en vergüenza, diciendo que yo no voy a dejar al Señor. Y que llegó el día malo para Pedro. Llegó el día malo. Pedro llora amargamente y se arrepiente, gloria a Dios. Muchas veces nosotros experimentamos un día malo y creemos que ya el fin de mi ministerio, de yo servirle a Dios, de yo seguir hacia adelante en lo que Él me ha llamado. Ya llegué hasta aquí. Tuve problemas con mi esposa, le pedí perdón a Dios, ya yo que me voy a sentar aquí en este banco. El trabajo lo perdí, sucedió esto, ya yo no puedo ser útil. Pedro ahora pensó que ya él no podía seguir el apóstol que el Señor le había llamado. Esto sucedió en una cena. Ahora el Señor tiene que hacer un desayuno de misericordia para sanar esa herida de ese día malo que Pedro experimentó. Y eso está vamos allá a este último versículo, en Juan 21. A mí siempre me fascina esta restauración de Pedro. Juan 21, 9. Aquí está Jesús, ya había resucitado, y dice, recuérdese, Pedro, el propósito de Pedro era ir a pescar, ir a buscar almas para Cristo. Pero él, como le había fallado a Dios, como él lo negó, dejó de hacer eso, sino que se fue a ir a pescar. Nada mal. Y duró la noche entera pescando, no agarró nada. Y que resulta que Jesús estaba en la orilla y le pregunta ya de mañana, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y ellos no lo reconocían que era Jesús. Cuando tú te alejas de Dios muchas veces y tú estás así, ya tú no reconoces a tu Señor. Pero cuando te acercas ya lo ves. Versículo 9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 143. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid y comed. Mire, déjelo ahí un segundo. Recuérdese, él tuvo una cena en la cual Pedro dio su palabra. Cuando usted da su palabra y usted le da peso a su palabra, usted trata de mantener su palabra. Pero cuando usted rompe su palabra, la gente se siente mal. Ahora Jesús hace un desayuno y lo invita a él a comer para restaurarlo. Para que no importa si tú dices tu palabra, Señor, yo te prometí que yo nunca te iba a fallar nuevamente. Yo te prometí que yo nunca iba a hacer ese pecado. ¿Y qué resulta? Que caíste ya. Tú crees que ya tú no le puedes prometer más a Dios y hacer nada. Tiene que venir Dios, Jesús, en misericordia con Pedro, de hacer una cena, ahora un desayuno, para restaurarlo y decirle a él, a Pedro, en el versículo 15, cuando hubieron comido, ya después del desayuno, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió,
Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué se entristeció? Se recordó de ese día malo que tuvo. Se recordó de esa circunstancia. Hay personas que a veces que se recuerdan de ese día malo que vivieron y que piensan que por eso ya yo no le puedo ser útil a Dios. Ya yo no lo puedo servir en su ministerio. Ya yo no puedo hacer. Ya yo mejor quiero estar en una banca, venir a la iglesia, leo mi Biblia y ya no involucrarme mucho porque yo le fallé a Dios. Yo le pedí perdón, pero no. Dios no llamó a Pedro a que fuera a pescar nuevamente, sino que fuera para el ministerio, el cual le había llamado. Y esas son cosas que nuestra carne no quiere recordar, no quiere afligir. Si el Señor te dio un ministerio, un propósito, es para que tú lo uses para su gloria y su honra. No, porque tú le dijiste que ya yo no le iba a fallar, entonces ya yo no. Ya. ¿Cuántas personas me han dicho, no, yo no vengo para los pies del Señor porque yo no estoy preparado aún? Porque si yo no quiero darle mi palabra a Dios y que yo venga y le falle, entonces ya porque yo todavía no estoy preparado, entonces yo no voy a la iglesia. Porque yo no le quiero dejar mal. Eso no es así. Pedro ya no quería hacer, él le quería echar la carga a Juan. Mira, si usted sigue leyendo, Señor, ahí está Juan. Juan no te falló, Juan siguió ahí a la cruz, Juan no te negó. No, es contigo. Es contigo, es conmigo. ¿Cuántas veces yo le he fallado al Señor? Y el Señor en su misericordia me dice, no, sigue, yo te quiero seguir usando. Yo quiero que tú estés ahí. Pero Señor, no. Y me dice esta palabra, me recuerda a mí lo personal, que siga hacia adelante. Que siga, aunque tú vivas un día malo, otra vez, siga ahí. Arrepiéntete y síguelo a Él. Por eso Pablo nos dijo, tenemos que estar preparados, porque el día malo va a venir. Mi pregunta es, ¿estás tú preparado cuando el día malo te llegue? ¿Estás tú preparado, tú que me ves en las redes, para cuando ese día malo llegue? Porque de que va a llegar, va a llegar. Puede ser hoy, tan pronto salgas de ahí, chocaste a una gente, te quieran decir que Dios lo libre, que fue de maldad y te quieran meter preso. Y cómo tu vida cambió en un segundo. Y tú quieras, no. O vas a descansar y confiar en Dios a través del día malo, o te vas a quejar. O que venga y te den la noticia que sucedió esto. Hemos visto, el pastor ha sido testigo que hemos recibido llamadas de nuestra hermana que se le murió un familiar y cómo reaccionó. Un día malo. No estamos exentos a que nos llegue un día malo. Y el Señor en su misericordia nos dice que nos va a llegar un día malo. Que estemos preparados. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú vestido de toda la armadura de Dios? Como he visto a través de su palabra, a través de la oración, a través de venir a la iglesia. Y el Señor, porque nos ama, nos dice a que nos preparemos. No nos quiere asustar. No nos quiere dar miedo, sino quiere que no estemos preparados. Job estuvo preparado y por eso resistió y el Señor lo bendijo. José, Pablo, que habló estas palabras, que experimentó tantos días malos, encarcelado, golpeado, maltratado. Qué días malos, pero aún así siguió hacia adelante. Entonces el Señor me dice a mí que me prepare para el día malo. El día malo me puede hacer mucho daño, sea para bien o para mal. Sea me pueda acercarme más a Dios o yo destruirme por completo. Que a través, en un día malo así, la gente se deja su matrimonio,
entró en violencia, entró en golpe, uno ya golpeó a la mujer, ella te llama a la policía, te meten preso a ti. En el trabajo, tu jefe te habló mal, tú le hablaste mal, peleaste con tu jefe, te botan. Con tu casero, no le hiciste eso, le prendiste la casa a fuego de maldad, te quedaste en la calle haciéndole una maldad. Qué día malo. Te meten preso a ti. Dos cosas pueden acontecer, sea que tú te refugies en el Señor o que te vaya mal y tú quieras hacer la cosa por tu propia cuenta o te alejes de Dios. Pero el Señor no quiere que nos alejemos de Él. El Señor quiere que nos acerquemos a Él y por eso nos dicen esto, que confiemos en Él, que Él no te dejará, que Él estará contigo hasta el final. Él no quiere, si Él quisiera ver, si Él pudiera, Él lo pudiera hacer, pero Él nos advierte que el día malo va a llegar. Al mundo entero le va a llegar el día malo. A todo que Él no haya aceptado al Señor Jesucristo, cuando aquel día llegue se va a quedar, se va a perder. Dice la Biblia que aquel que su nombre no estuvo escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Mientras yo estaba con mi familia ayer, con mis hermanos, y lloraba, y ellos estaban orando, yo decía, Señor, salva a mi familia. Señor, salva a mis hermanos. Porque no depende de mí. Depende de una decisión de ellos individualmente. Porque ese día va a llegar. Hay personas que tú le dices allá afuera que Cristo es real y no quieren hacer caso. Pero el Señor dijo que yo voy a venir. Y ese día va a venir. Para muchos va a ser un buen día, pero para otros va a ser un mal día. Va a ser un día muy malo. Y todo aquel que no fue su nombre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Y esto no es para asustarte, sino por amor, para que vengas a Cristo voluntariamente, para que no perezcan en ese día malo. Y a la iglesia el juicio empieza primero por su casa. A ti que no estás, que quieres estar así a media o viviendo tu evangelio a tu manera, vengamos a Cristo. Si Él te llamó a un ministerio, cumple tu ministerio. Arrepintámonos y vengamos a Él y apartémonos. Que el Señor bendiga su palabra y meditemos en ella. Y que el Señor nos ayude a estar listos para cuando el día malo llegue. Porque de que va a llegar, va a llegar. Y el Señor quiere que tú estés preparado. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás vestido de la armadura de Dios, la cual Él ha dejado a través de su palabra? Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, la cual son vida y son eternas y nunca cambian. Años vengan, años vayan, Señor Dios, tu palabra permanece igual, Dios. Y cada día tú nos hablas de diferentes maneras, Señor. Y hoy nuevamente tú nos has recordado en ella, Dios, de este día que marca la diferencia de un día malo, un día que va a llegar, un día que tú quieres que nosotros estemos preparados, vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir. Y después de acabar ese día, mantenerme firme en ti, Señor Dios. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Dios, por recordarnos eso a nosotros. Señor, sea que estemos aquí y que estemos experimentando un día malo, sea hoy mismo, hoy día, sea un día malo para nosotros, un día de lluvia gris, que para muchos son días malos, dice. Un día que me dieron una noticia inesperada, me dieron un resultado que no quería escuchar.
escuché en mi trabajo que mi empresa no va a continuar, o que no sé lo que me espera, Señor. Puede ser un día malo, pero hoy tú me dices que aún a través de ese día malo tú lo puedes usar para bendecirme y acercarme más a ti. Mostrarme que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de milagros. Que aunque pase lo que pase, tú estás ahí. Señor, yo te pido que tú me ayudes a sobrepasar ese día malo, Señor, cuando me llegue. Que sin tu ayuda no seguiré. Tú estuviste con Job, tú estuviste con José, tú estuviste con Pablo, tú estuviste con Pedro, tú estuviste con todos estos hombres de Dios, Señor Dios, que experimentaron un día malo en su palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que tú bendiga a tu pueblo, que tú sigas preparando a tu pueblo, Señor Dios, para cuando ese día malo llegue, Dios, porque tú nos dices que ese día llegará. Bendice a los hermanos, bendice a la audiencia. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu recordárnosla, Señor Dios, a que estemos firmes en ella, Dios. Ayúdanos cada día, por favor. Cada día, Señor Dios. Hay tantas personas allá afuera que están viviendo días malos todos los días, Señor Dios. Y por eso vemos como la maldad sigue aumentando, la violencia, las drogas, la perdición, porque no han podido sobrepasar el día malo que le ha llegado a esas personas, Dios. El enemigo quiere destruirlo a todos, Señor, pero tú no te quieres dar la victoria. Tú nos dices los secretos, Señor, que tenemos que saber, Dios, para seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.